¿Cómo están? Una vez más, buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto volver a estar acá a través de estos medios, pudiendo pues ser herramienta útil en las manos de Dios. Queremos seguir compartiendo el discipulado que se llama Mi Nueva Vida en Cristo. Esta semana pues nos toca ver la página número 15, ¿sí? Para lo cual el título dice la obra continua del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Nos quedamos en la clase anterior haciendo un resumen de la obra inicial del Espíritu Santo, que tenía como título Viviendo en el Espíritu, en el cual vimos que Cristo al ascender al cielo dejó una promesa, ¿verdad? En Juan 15, 26. Él dijo, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? Entonces Dios, Jesucristo, antes de ir al cielo, pues Él nos dejó una promesa, que no nos va a dejar solo, ¿verdad? Entonces, en el resumen de la clase anterior vimos que la obra inicial del Espíritu Santo, ¿cuál es? Primero, convencernos de pecado. Segundo, hacer, ¿sí?, que nosotros podamos nacer de nuevo. Tercero, pues Él bautiza en el cuerpo de Cristo, nos sella para siempre y mora en nuestro cuerpo. Y la obra del Espíritu Santo continúa. Veamos lo que dice Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sí? Juan 14, 26. Aquí tenemos una versión del lenguaje sencillo que dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Sigue trabajando el Espíritu Santo. ¿Sí? No estamos solos. No podemos decir es que yo no puedo, ¿verdad? Porque Él está para ayudarnos, porque el mismo Padre Celestial lo enviará para tomar mi lugar, ¿sí? Recordemos que Jesús caminó en esta tierra por 33 años aproximadamente, pero después que fue a la cruz, resucitó, Él prometió, y la palabra de Dios es clara y verdadera, que dice que lo que Dios promete, Dios lo cumple, ¿verdad? Entonces dice que el Padre enviará el Espíritu Santo para tomar el lugar de Cristo aquí en la tierra. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Entonces, ¿cuál es la promesa que hizo Cristo en cuanto al conocimiento espiritual? En la pregunta 6. Que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús había enseñado. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Aprendemos ciertos pasajes, nos memorizamos ciertas historias, y en momentos de angustia o de ciertas circunstancias, el Espíritu Santo nos las va a recordar. ¿Sí? Qué gozo saber que el mismo Espíritu Santo nos enseña. ¿Sí? Nosotros ya no caminamos solos, caminamos de la mano del Espíritu de Dios. Sí, y el Espíritu Santo nos conoce íntimamente. Veamos lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Ahí tenemos. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, ¿sí?, nos cuesta creer en Dios. Pero del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos de orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. A veces vamos en un momento de oración, angustiados, preocupados, incluso molestos, enojados, ¿verdad? Y nos presentamos delante de Dios.
Pero con tantas cosas a veces en la cabeza no sabemos qué decirle, cómo decirle. Tenemos el sentimiento, tenemos ahí el enojo, ¿verdad? Tenemos el pensamiento que queremos expresarnos, pero no sabemos cómo. Entonces el Espíritu Santo ahí es donde actúa, ¿sí? Porque Él nos conoce tan íntimamente, Él conoce nuestro ser, nuestros pensamientos, Él conoce nuestro levantar, nuestro acostar. Entonces Él intercede delante de Dios, ¿sí? Él comienza, dice, con gemidos indecibles. Comienza a rogar al Padre, a decirle, mira, mi hijo está en esta situación, no sabe cómo decirlo, pero yo te ruego, Padre, que tú ayudes en esta situación que está pasando, ¿verdad? Entonces dice que Dios conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por nosotros, que somos un pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo no que nos ha dejado solos. Lamentablemente nosotros a veces con las actitudes, con los pensamientos, con nuestras obras, somos los que nos alejamos de Él. Lo entristecemos. La Biblia dice que no tenemos que entristecerlo, como que lo apagamos, ¿verdad? Entonces, pero Él está siempre dispuesto a ayudarnos. Veamos lo que dice Romanos 8:14. Dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Sí? El Espíritu es nuestra guía. Él está aquí en este mundo para guiar nuestras vidas. Porque nosotros tomamos la decisión de ser hijos de Dios. Bueno, no que nosotros hayamos tomado la decisión. Es Dios en su infinita gracia, ¿verdad? Que nos da ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pablo toma esta adopción para ilustrar una nueva relación del creyente con Dios. Dice que en la cultura romana, la persona adoptada perdía todos sus derechos en su familia anterior. La Biblia dice que nosotros éramos hijos del diablo, ¿sí? Éramos parte del mundo caído, pero Dios a través de la sangre de Cristo nos adopta como sus hijos y somos nuevas criaturas, ¿sí? Nos convertimos en herederos y coherederos de la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Y estas cosas son las que nos recuerda el Espíritu Santo, que no nos olvidemos, que tenemos que vivir en obediencia. Demostremos ahora, hijos, de quiénes somos, ¿verdad? Entonces, según Efesios 5:18, veamos lo que dice Efesios 5:18. Aquí está. Un hachazo a la conciencia. Dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. No permitamos llenar la cabeza de cosas del mundo. ¿Sí? Permitámosle que el Espíritu Santo nos llene, seamos llenados de su Espíritu. Cada día, cada levantar, cada acostar, cada día que salimos a la casa, siempre recordemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Él es el que nos lleva de su mano, el que nos guía, el que te va a decir, hey, por ese camino no, por acá tienes que andar. ¿Sí? Dice, y no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Versículo 16 dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. En otras versiones dice que hay que aprovechar el tiempo porque los tiempos son duros, ¿verdad? Y no sean tontos, o sea, no sean insensatos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Veamos en otra versión que es más conocida, que es la Reina Valera. Dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y no te embriagues con vino, ¿sí? El vino rojea, el vino se ve sabroso. Esto es como una analogía del mundo, ¿no? El mundo te ofrece cosas bonitas, de muchos colores lindos, cosas agradables al oído, la música, ¿verdad? Pero dice, en ellos no hay disolución, ¿sí? No puedes discernir, vives envuelto, perdido, vives en un mundo fantasioso,
y ese mundo es pasajero. Por eso dice, antes sed bien llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo está aquí para seguir haciendo la obra del Padre. Porque el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, el cual nos va a llevar a vivir la vida eterna delante de su presencia. ¿Verdad? Gálatas 5:16 dice, Gálatas 5:16, una vez más el apóstol Pablo como insistente, ¿no? Dice, digo pues, anden en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que el Señor quiere, ¿verdad? Pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley de la carne, del mundo. Entonces es necesario para poder entender, discernir estas cosas, el nacer de nuevo. ¿Sí? Gálatas 5:16 en la otra versión, que es lenguaje sencillo, un poquito más entendible, dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer los malos. Si no le permitimos al Espíritu Santo continuar su obra en nuestras vidas, nosotros al que vamos a alimentar es a la carne. Vamos a terminar en el mundo envueltos otra vez en tinieblas. Eso dice la Biblia que es pecado, y la paga del pecado es muerte, y muerte espiritual, ¿verdad? Porque los malos deseos están contra lo que el Espíritu de Dios quiere, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Ya no podemos vivir una vida desbaratada, una vida que yo creo que es así yo creo y así lo voy a hacer, es mi vida. No, ya no podemos pensar de esa manera. Antes de tomar una decisión, dar un paso, preguntarle al Espíritu de Dios, hoy, ¿por dónde voy a andar? ¿Cómo debo hacer? ¿Tengo que hacer esta situación? ¿Cómo la tengo que hacer? Entonces, consultarle. Y no hacer lo que nosotros creemos primero, ¿verdad? Porque nosotros muchas cosas hemos tomado nuestras propias decisiones y las consecuencias han sido graves, ¿verdad? Entonces, ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu quiere decir que el cristiano es controlado y guiado por Él. Esto se demuestra por el fruto mencionado en Gálatas 5, 22 y 23. Veamos lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, aquí mismo donde estamos. Dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a las demás personas. Y sobre todo nos hace tener confianza en Dios. Nos enseña a ser humildes y nos ayuda a controlar nuestros malos deseos, ¿verdad? Entonces es necesario que tenemos que nacer de nuevo para poder entender estas verdades espirituales. Corintios lo dice, ¿no? Que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Se le complica, se hace tan tedioso, no quiere creer, le cuesta a la carne bajar la guardia, ¿no? Le cuesta la carne, ¿por qué? Porque la carne dice, ¿qué es lo que hace la carne? Aquí mismo lo dice, ¿no? Dice que los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Entonces, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen los malos deseos. Imagínense. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Tienen muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Entonces, esas son lo que hace la carne, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a permitirle al Espíritu que Él doblegue la carne, ¿sí? Que Él tome la autoridad en nuestras vidas, que Él sea nuestra guía, ¿sí? Entonces la carne va a dejar de hacer todas esas cosas que hemos leído, ¿sí?
Entonces ya no seremos infieles, ya no tendremos relaciones sexuales prohibidas, ya los vicios morirán en nuestras vidas y nuestros pensamientos serán cambiados. Ya no adoraremos dioses falsos. Hay mucha gente que practica la brujería creyendo que el brujo, el diablo le va a solucionar el problema, ¿verdad? Entonces dejaremos de ser envidiosos y dejaremos de hacer tantas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, mis hermanos, dice, ¿cómo ser lleno del Espíritu? Al darnos cuenta que hemos pecado, tenemos que confesar a Dios primeramente. Recordemos 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí? Perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es necesario aceptar este perdón por fe. Es decir, y gracias, Señor, porque me has perdonado mis pecados. Gracias porque me has ayudado a reconocerlos y ahora puedo levantarme en fe y seguir adelante en tus caminos. Tenemos que presentarnos a Dios. Tenemos que permitir que Él controle nuestras vidas. Tenemos que someter nuestra voluntad a la obediencia de Cristo. Romanos 6:13 lo dice. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. ¿Sí? Recordemos que en el nuevo nacimiento, una de las primeras ordenanzas es el bautismo en agua, en el cual nosotros morimos al mundo, le declaramos públicamente al mundo y a todas las cosas que nos ha ofrecido que ya renunciamos a Él y nos levantamos a una nueva vida. Hemos vuelto a vivir, hemos vuelto a nacer. Entonces, así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Ya sabemos cómo ponerle freno a las tentaciones, a lo que el mundo nos ofrece, a lo que la carne quiere levantarse. Ya sabemos, ya lo aprendimos en las primeras clases. Sí, ustedes pueden revisar los videos anteriores. Entonces, más bien dice, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios, ¿verdad? Y por fe apropiense de la llenura del Espíritu Santo. O sea, crea que Él está controlando, comienza a actuar y a vivir de acuerdo con esa fe. Lo que le decía hace rato, antes de tomar una decisión, decirle, Padre, mira, tengo hoy esta situación, ¿cómo la hago? Ayúdame, Dios, guíame. Espíritu Santo, háblame. Y el Espíritu Santo les va a recordar las cosas que usted está aprendiendo a través de estos videos, a través del discipulado. Les va a recordar las cosas que usted ha leído en la Biblia, ¿sí? Y usted va a tener una vida más tranquila. Entonces, el resumen de la obra del Espíritu en el creyente. ¿Qué es la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente también? Nos enseña, nos hace entender y comprender muchas cosas que en nuestra mente a veces quiere decir no, pero el Espíritu Santo nos lleva al convencimiento de la verdad. La única verdad es Cristo, ¿verdad? Él intercede por nosotros delante del Padre. Como les decía, no sabemos qué decirle a Dios, a veces hasta la vergüenza nos mata, ¿sí? Pero ese es un trabajo que hace el pecado siempre te va a avergonzar delante de Dios. Pero como Dios, gracias a Dios, Él conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Él conoce nuestra humildad, Él conoce nuestra disposición a Él. Entonces, el Espíritu Santo va a interceder y va a decir, mira papá, acuérdate que Cristo también ya pagó por Él, ¿sí? Ayúdalo a ser mejor, ayudémoslo a ser mejor. Sí, hoy día metió las patas, se equivocó, pecó, sí, pero Padre, ayúdalo, perdónalo. Así está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, ¿sí? Él va a ser, el Espíritu Santo es nuestra guía, Él va a dirigir nuestros pasos, ¿sí? Y nosotros seremos llenos. El Espíritu Santo siempre nos va a llenar de su presencia. Cada momento que leemos la Biblia, cada día que oramos, ¿sí? Cada día que nos acercamos al Padre, ¿sí? Seremos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a glorificar a Cristo. En cada momento, en cada lugar, usted se va a acordar y va a decir, gloria a Dios, ¿sí? Va a decir, la sangre de Cristo tiene poder.
pero es el Espíritu Santo el que lo va a animar y lo va a llevar a eso, ¿verdad? Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Y no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga decir al Dios Padre y les enseñará lo que van a pasar. 14 dice: también les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Imagínense con todo eso que tenemos. Sí, por decirlo, con toda la artillería celestial que está a disposición de nuestras vidas. ¿Cómo no permitirle a Dios que obre en nuestras vidas? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Presentarnos a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. No sé cómo hacer esto, no sé por dónde empezar, no sé qué va a pasar, pero Padre, yo confío en que tú me vas a guiar a través de tu Espíritu Santo. ¿Sí? Te ruego que me fortalezcas, que me ayudes, que abras mis ojos espirituales, mis oídos espirituales, Señor. Dame entendimiento. Santiago dice: el que esté a falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él va a derramar su sabiduría sin medida. Él está dispuesto. Ahora nosotros tenemos que disponernos a que Él haga esa obra, ¿verdad? Que nos enseñe, que interceda, que nos guíe, que nos llene y que nos ayude a aprender, ¿sí? Que en la obediencia estamos glorificando a Cristo. Que en la obediencia al Padre estamos diciéndole: Señor, por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, Señor, ahora yo soy obediente, soy nueva criatura y voy a dar lo mejor de mí, ¿verdad? Entonces, como tarea les dejo que lean el libro de los Hechos, desde el capítulo 8 al 14, ¿sí? Dice: un capítulo por día, y memorice 1 Corintios 12:13, que dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, mis amigos que me escuchan, mis hermanos de las iglesias que ven esta pequeña enseñanza a través de los medios tecnológicos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos estaremos viendo en un próximo video, y si pueden compartirlo pues a sus amistades, a hermanos en Cristo, hermanos de la familia, pues bienvenido sea. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, gracias. Gracias por tus bondades, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanza, Señor, cada minuto de nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, para poder realizar esta pequeña enseñanza, Señor, y poderla compartir, Señor. Te ruego, Señor, que tú la unjas, Señor, que tú la bendigas, Señor, y que tú mismo la riegues, Señor, por todo el mundo, como dice tu palabra, que tu evangelio, Señor, será predicado hasta los confines de la tierra. Bendecimos a las personas que los escuchan, que los comparten. Bendito Dios, y te ruego que tú obres conforme a tu voluntad en cada uno de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amigos, mis hermanos.